Estábamos hablando la semana pasada de los impuestos o del impuesto a las rentas. Bueno, y estábamos viendo la posibilidad de poder, nos complicamos un poquitito y les decía a ustedes que se complicaba un poquitito el tema de conceptualizar renta. Bueno, lo que sí, de manera bien concreta nosotros tenemos de renta o conocemos de renta viene a ser la ganancia, ¿verdad? La ganancia, las utilidades que uno obtiene, que una persona obtiene ya sea por su trabajo, por alguna actividad que está realizando o porque se dedica a al comercio, ¿verdad? Y eso es específicamente, o sea que eso es renta concretamente, pero que se complicaron un poquitito, ¿verdad? Por el hecho de que qué es lo que incluía la renta, si era todo lo que ingresaba a tu patrimonio, si era lo que vos tenías tipo en sumas de dinero nada más, o era por ejemplo lo que te rendía periódicamente y así. Pero renta en general, como nosotros conocemos hoy día, eso, esa ganancia, ¿verdad? Ese ingreso que nosotros obtenemos, ya sea de algún bien que nosotros tenemos, ¿verdad? O de alguna actividad al cual nos dedicamos y nos genera ganancia. Bueno, y esa es la definición de renta que la ley 125/91, vamos a decir, utiliza, ¿verdad? Que es el que es utilizado por la ley 125/91, que es nuestra ley tributaria. Bueno, ¿y por qué tanta complicación? Vamos a decir, justamente es por lo que vamos a desarrollar hoy, por lo que vamos a empezar ya a desarrollar hoy. Por ese tipo de impuesto, que era uno de los impuestos, vamos a decir, modelos, por ser equitativo, por ser igualitario, porque la mayoría de los países ya está utilizando, que es el impuesto a las rentas, es decir, el impuesto a las ganancias. Bueno, y de ahí es que surgen diferentes tipos de impuestos a las rentas. Entonces, el primero que nosotros vamos a analizar, el que está legislado por nuestra ley 125/91, es el IRASIS. Bueno, y justamente eso es lo que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? De los hechos generadores del IRASIS. Bueno, ¿se acuerdan más o menos hecho generador? Bueno, tanto repetimos tantas veces, perfecto, pero no está de más que les vuelva a recalcar en qué consiste hecho generador. Según lo que tenemos acá, voy a leerles así pausadamente para que posteriormente hagamos como una síntesis, ¿verdad? Porque como les dije, esta palabra de hecho generador vamos a utilizar bastante en todos los demás impuestos a las rentas que vamos a desarrollar y que vamos a estar estudiando. Bueno, hecho generador o hecho imponible, ¿verdad? Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entiéndase por obligación tributaria el vínculo jurídico que hace que un hecho, un acto, una situación, ¿verdad? Al cual la ley vincula la obligación del particular, ya sea una persona física o jurídica, de pagar una prestación pecuniaria. Bueno, en síntesis, acá lo que trató de definir, ¿verdad? Es, un ratito vamos a admitirle a los demás compañeros y ya. Bueno, es justamente hecho generador, pero habló de obligación tributaria por el hecho de que viene a ser la obligación tributaria que hace que surja el hecho generador, es decir, gracias al hecho generador existe la obligación tributaria. ¿Y qué es el hecho generador? Viene a ser esa circunstancia o el presupuesto de hecho que una vez, o sea, que se elige, ¿verdad?, para tipificar el hecho imponible como ser el consumo de mercaderías, patrimonio o renta. Es decir, hecho generador
va a ser la circunstancia o el presupuesto que una vez realizado hace que surja la obligación de pagar tributo. Es decir, si yo me dedico a alguna actividad que me genera ganancia, como por ejemplo, en el caso específico del IRASI, ¿verdad? Actividades comerciales, industriales o de servicio, bueno, el hecho generador va a ser cuáles son los hechos que una vez realizados hace que yo sea una posible contribuyente, es decir, cuáles son las actividades. Hecho generador son las actividades o las mercaderías o el patrimonio que una vez realizado, en el caso de las actividades, o patrimonio en el hecho de una vez poseerlo, ¿verdad?, genere la obligación de pagar tal o cual impuesto. Ese es el hecho generador, es decir, esa actividad, ese patrimonio o esa ganancia que una vez realizado, una vez que se cumpla, hace que surja la obligación de pagar tributo. Por eso dice que es la circunstancia o es el presupuesto de hecho, porque una vez realizado, ¿verdad?, ya hace que se genere la obligación de pagar tributo. Bueno, entonces en eso consiste hecho generador, ya sea la circunstancia o el presupuesto que una vez realizado, ¿verdad?, hace que surja la obligación de pagar tributo, tal o cual tributo, ¿verdad? En el caso específico del IRASIS, estos son los hechos generadores del IRASIS. Muchísimas son las actividades que están tipificadas como hecho generador del IRASIS, es decir, que están enumeradas como hechos generadores del IRASIS. Entonces, ¿y qué es el IRASIS? Bueno, acá en este artículo de la ley 125/91 dispone que estarán grabadas las rentas que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal. Bueno, entonces el IRASI viene a ser el impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicio. Es decir, el impuesto, ¿verdad?, a las rentas, es decir, a las ganancias de las actividades comerciales, industriales y de servicio. Ese es el IRASIS. Bueno, ¿y cuáles van a ser consideradas, ¿verdad?, hechos generadores? Es decir, ¿cuáles son las actividades que una vez realizadas van a tributar IRASIS? Es decir, yo sé, son actividades comerciales, industriales y de servicio, pero están tipificadas, es decir, están enumeradas, ¿verdad? Y acá establecen en cada uno de los incisos de este artículo 2 cuáles son específicamente las actividades que una vez realizadas van a tributar IRASIS. Bueno, y el primero de ellos es las rentas provenientes de la compra-venta de inmuebles cuando la actividad se realice en forma habitual de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, es decir, las ganancias, ¿verdad?, que provengan de la compra-venta de inmuebles, pero siempre y cuando esa actividad se realice de forma habitual, es decir, esa sea una forma de generar ganancia o de generar renta, esa compra-venta y la habitualidad de esa actividad de inmuebles, ¿verdad? Bueno, después también tenemos las rentas generadas por los bienes del activo fijo y demás rentas comprendidas en el balance comercial, excluidas los del, bueno, con relación a las rentas generadas por los bienes del activo y demás rentas comprendidas en el balance comercial vendrían a ser todos los bienes, ¿verdad?, que conforman el activo, como por ejemplo pueden ser mercancías, pueden ser vehículos automotores, pueden ser, bienes inmuebles, ¿verdad?, lo que forman parte
del activo. Entonces, la ganancia que te genera, ¿verdad? Esos bienes, ya sea bienes inmuebles, bienes muebles como por ejemplo los vehículos automotores. Entonces también, si esos bienes te generan ganancia, entonces vas a tributar IRASIS. Bueno, todas las rentas que obtengan las sociedades comerciales con o sin personería jurídica, así como las entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, dice, agencias o establecimientos en el país. Quedan excluidas las rentas provenientes de las actividades agropecuarias, que más adelante vamos a ver en qué consiste. Bueno, entonces, todas las rentas o todas las ganancias de las sociedades comerciales, ya sea SRL, SA, ¿verdad? Pero que se dediquen a actividades comerciales. Y estas sociedades, nosotros sabemos que algunos tienen personería jurídica y otros no. Bueno, los que tienen personería jurídica son aquellos que existen como personas jurídicas ya, ¿verdad? Se constituye una sociedad con personería jurídica una vez que es inscrita como persona jurídica en el registro público. Y si es que todavía no está inscrita, entonces existe la sociedad, pero no tiene personería jurídica. Entonces, es una sociedad irregular. Está operando, entonces no tiene personería jurídica, igualmente genera renta, entonces va a tener que tributar IRASIS. Bueno, después, otras de las actividades son, por ejemplo, las rentas provenientes de estas actividades, así que son toditas afines, es decir, toditas dentro de lo que es, vamos a decir, esa actividad del campo, pero que son de forma industrial, es decir, se aplica ya la tecnología, como por ejemplo las actividades, las rentas que provienen de actividades extractivas, la cunicultura, que es la criación, la cría de conejos. También la avicultura, la cría, cuando nos dedicamos a la cría de aves. La apicultura, que es la actividad, ¿verdad?, de la producción de miel, ¿verdad?, con las abejas. La sericicultura, que es, nos dedicamos, ¿verdad?, a la, vamos a decir, a la actividad de la seda, es decir, utilizando, ¿verdad?, es decir, a la actividad, o sea, la actividad que nos genera renta, pero que proviene de la seda, de esa tela. Bueno, tiene también sus especificidades eso. Después está la suinicultura también, que es la renta que proviene de la cría de cerdos. También las rentas que provienen de la floricultura y la explotación forestal. Entonces, todas estas rentas que provengan de estas actividades, que son las cunicultura, la avicultura, la apicultura, sericultura, nos dedicamos a esas actividades y nos genera renta, entonces vamos a pagar IRASIS. Se considera que es una actividad comercial, industrial y de servicio. Bueno, las rentas que provengan, que obtengan los consignatarios de mercaderías también, y las rentas que provengan de las siguientes actividades. Otras actividades acá sí en general que va especificando la ley, que es por ejemplo la renta que proviene de la reparación de bienes en general, la carpintería, el transporte de bienes o de personas,
las empresas de seguros y reaseguros, intermediación financiera, las rentas que provienen de, por ejemplo, de las empresas que se dedican al estacionamiento de autovehículos, vigilancia y similares, alquiler, exhibición de películas, locación de bienes, es decir, el alquiler de bienes ya puede ser de vehículos automotores. Sabemos que hay también empresas o hay tanto personas físicas como personas jurídicas, empresas, ¿verdad?, que se dedican al alquiler de vehículos, como también al alquiler de inmuebles, ¿verdad? Entonces, la locación de bienes en general. También las discotecas tributan IRASIS, la parte de hotelería en general, moteles, similares, ¿verdad? Estas actividades también, bueno, me dedico a la hotelería, tengo un hotel, tengo un motel, tengo una discoteca, pues bien, yo tengo que tributar, entonces, IRASIS. También el hecho de ceder, ¿verdad?, el uso de bienes incorporales, tales como marcas, patentes y privilegios, es decir, por el hecho de ceder, ¿verdad?, mi marca comercial o mi patente, hay otra persona que está utilizando y me paga por eso, entonces me genera renta a mí, yo le cedí mi marca, le cedí mi patente, me genera eso renta, entonces voy a tener que tributar IRASIS. Y aquí también esta parte que dice arrendamiento de bienes inmuebles, siempre que el arrendador sea propietario de más de un inmueble. A los efectos de estas disposiciones está, por ejemplo, los departamentos integrantes de las propiedades legisladas en el Código Civil, que es la propiedad horizontal. Bueno, nosotros poco todavía conocemos acerca de lo que es este arrendamiento de inmuebles, de la propiedad horizontal. Bueno, pero generalmente ustedes alguna vez se fijaron que en otros países, bueno, en Asunción también tenemos, acá yo no tengo conocimiento cómo es, pero no son, por ejemplo, los, vamos a decir, los edificios que le pertenece a una sola persona. Bueno, se puede dar también el caso, pero está hablando específicamente cuando una persona, ¿verdad?, una propiedad horizontal se da cuando un edificio, por ejemplo, por piso va a pertenecer a cada persona diferente y va a tener que tributar IRASIS si es que una persona tiene, por ejemplo, dos propiedades horizontales, es decir, dos pisos de su propiedad y que esté arrendando, ¿verdad? A eso se le llama propiedad horizontal. Existe un edificio y cada piso pertenece a una persona, entonces hay un condominio, hay una propiedad, varios propietarios y las propiedades son de forma horizontal. Bueno, entonces, por el arrendamiento de bienes inmuebles, siempre que sea que el arrendador sea el propietario de más de un inmueble, es decir, el propietario alquila, vamos a decir, un piso y en el otro piso él vive. Perfecto, va a tener que tributar IRASIS por el hecho que está arrendando uno de los pisos, porque ambos le pertenecen a esa persona. Así como también las agencias de viajes también tributan IRASIS. Las pompas fúnebres y actividades conexas. Bueno, pompas fúnebres vendría a ser como esas ceremonias fúnebres, ¿verdad? O las actividades conexas, es decir, esas personas que se dedican a esas actividades que tienen relacionamiento con eso, ¿verdad? Con las actividades fúnebres, vamos a decir. Entonces ellos también van a tributar IRASIS. El lavado, limpieza y teñido de prendas en general, también empresas de publicidad, construcción, refacción y demolición. Todas esas actividades
son hechos generadores del IRASIS. ¿Y por qué les leí cada uno y les fui explicando cada uno? ¿Se acuerdan que dijimos que el derecho tributario está regido por el principio de legalidad? Es decir, no está legislado, acá no está, por ejemplo, alguna actividad al cual yo me estoy dedicando, me está generando renta y no está acá tipificado o no está numerado ninguno de estos, entonces yo no pago IRASIS. Yo voy a tener que ver algún otro impuesto a la renta en el cual se encuadre mi actividad, entonces voy a pagar ese tipo de impuesto a la renta. ¿Entienden? Bueno, entonces todas estas actividades son los hechos que generan la obligación de pagar IRASIS. Todo esto que yo le leí a ustedes. Tengo un hotel, me dedico a la carpintería o a la refacción de bienes en general, al transporte de bienes y de personas. Por ejemplo, tengo una discoteca o tengo una empresa o una agencia de viajes. Bueno, me genera renta, entonces voy a tener que tributar IRASIS, es decir, todas esas actividades que yo les había citado, que generan renta, es decir, que generan utilidad, que generan ganancia, van a tener que tributar IRASIS. Es decir, se realizaron esas actividades, generaron renta, entonces son hechos generadores del IRASIS. Bueno, ahora bien, esas son las actividades que están tipificadas como hechos generadores del IRASIS. Profe. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, decime nomás. ¿IRASIS no era que ya no se usaba, ahora es simple y re simple? ¿O se sigue usando? Sabes que se está adecuando justamente la legislación tributaria, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el año pasado se aprobaron ¿cómo se dice? Hay una ley que fue aprobada y fue modificando vamos a decir, este impuesto. Pero por el momento lo que nos compete desarrollar es IRASIS, y entonces estas son las actividades que son fuente productora, es decir, fuente generadora del IRASIS. Entiendo. Y lo que vos decís ahora, lo que vos citaste recientemente, sí, eso es lo que actualmente deben aplicar los contadores. Esa es la forma de tributar, ¿verdad? Ese es el nuevo impuesto, vamos a decir. Sin embargo, ¿verdad? Necesariamente tenemos que conocer de dónde se desgajó todo eso, ¿verdad? Sí, está bien, profe. Gracias. Bueno, y acá están las empresas unipersonales. Bueno, acá vamos a ver los sujetos del IRASIS. Es decir, ¿quiénes son sujetos? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del sujeto activo y del sujeto pasivo? Sujeto activo va a ser siempre el Estado en materia tributaria, ¿verdad? Pero el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, es lo que tenemos que aclarar en este tipo de impuesto a la renta. Y estos son los contribuyentes. 3 nomás son. Primero, las empresas unipersonales. Las empresas unipersonales, las sociedades con y sin personería jurídica, las asociaciones, las corporaciones y las demás entidades privadas de cualquier naturaleza. Bueno, es decir, las empresas unipersonales son aquellas empresas que le pertenecen a una única persona y
la diferencia es que el patrimonio, o sea, la característica distintiva de la empresa unipersonal, ustedes conocen que cuando no tiene un RUC de persona jurídica, sino que tiene el RUC, ¿verdad? El número de cédula de la persona con el guioncito y el número de terminación. Bueno, esas son las empresas unipersonales que siguen con el RUC de esa persona física. No hay no existe una persona jurídica ahí, sino que el patrimonio de la empresa sigue la suerte del patrimonio de la persona física. Es decir, yo, vamos a suponer, me dedico a la actividad de la hotelería. Vamos a suponer, esa es mi actividad. Perfecto. Yo constituí una empresa unipersonal, es decir, no separé mi patrimonio del patrimonio de la empresa. Entonces, una vez que caiga en quiebra la empresa, entonces también se puede atacar mis bienes o mi patrimonio particular. Es decir, yo no voy a separar el patrimonio de mi empresa y mi patrimonio, sino que cuando yo creo una empresa unipersonal, los bienes de la persona que es el propietario de la empresa se mezclan con los bienes de la empresa. Entonces, la quiebra del propietario implica la quiebra de la empresa, o la quiebra de la empresa implica la quiebra del propietario. Bueno, entonces los contribuyentes son las personas, las empresas unipersonales, las sociedades con o sin personería jurídica y las asociaciones o las corporaciones. También son contribuyentes las empresas públicas, los entes autárquicos, las entidades descentralizadas y las sociedades de economía mixta. Es decir, las empresas, ¿verdad?, que se dediquen a esas actividades en general pueden ser las empresas públicas también, que se dediquen a esas actividades. Después están las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior y sus sucursales, agencias o establecimientos en el país, sin perjuicio del impuesto que abonen las sucursales, agencias o establecimientos de entidades del exterior. La casa matriz deberá tributar por las rentas netas que aquellas le paguen o acrediten. Bueno, entonces, en general vendrían a ser las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior y sus sucursales, siempre y cuando las agencias o sus sucursales estén establecidos en el país. Bueno, y acá está lo que yo les había dicho, ¿verdad? Que son las personas, las empresas unipersonales. Y se considerará empresa unipersonal a toda unidad productiva perteneciente a una persona física, en la que se utilice en forma conjunta el capital y el trabajo, en cualquier proporción con el objeto de obtener un resultado económico, con excepción de los servicios de carácter personal, a estos efectos, ¿verdad?, el capital y el trabajo pueden ser propios o ajenos. Bueno, es decir, las empresas unipersonales son aquellas, en una unidad de producción, como yo les dije, que le pertenece a una sola persona, porque a partir de la asociación de dos personas en adelante, ya vienen a conformar una sociedad, ya puede ser una sociedad comercial, una sociedad de responsabilidad limitada, una SA. Entonces, las empresas unipersonales se da cuando la empresa le pertenece a una persona física y cuyos bienes pertenecen, tanto los bienes de la empresa como los bienes de la persona física pertenecen a esa persona física, es decir, todos los bienes siguen una misma suerte. Bueno, y con relación a lo que es fuente paraguaya, ¿se acuerdan que
Estuvimos hablando también del criterio atributivo de renta, ¿verdad? Es decir, la fuente que nosotros, según la ley 125, que es la ley tributaria paraguaya, establece que el criterio atributivo de renta va a ser el de fuente paraguaya, es decir, de donde nace esa renta, que debe ser acá, en territorio paraguayo. Bueno, y acá tenemos en este artículo 5 que establece, ¿verdad?, que estas rentas deben ser de fuente paraguaya. Es decir, sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen, se considerarán de fuente paraguaya las rentas que provienen de actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la República, con independencia de la nacionalidad, domicilio, residencia de quienes intervengan en las operaciones y del lugar de celebración de los contratos. Entonces, todas estas actividades que yo les había citado, que generan renta, tienen que ser de fuente paraguaya, es decir, la actividad que estemos desarrollando y que me genere renta sea dentro del territorio nacional. Los bienes que me generan renta deben estar situadas en el territorio nacional. O los derechos que estamos utilizando económicamente sean utilizados económicamente en territorio nacional. Entonces, ahí sí se aplica, ¿verdad?, lo que es el criterio de fuente paraguaya, es decir, todo lo que nosotros producimos acá, si mi bien para que yo pueda tributar acá esta renta, este impuesto a la renta, debe encontrarse situado acá. Si yo tengo, por ejemplo, un bien inmueble que estoy alquilando o varios bienes inmuebles que estoy alquilando, eso me genera renta, esos bienes tienen que estar en territorio paraguayo, porque son esos bienes los que me están generando renta. La actividad a que yo me dedico es, por ejemplo, el de hotelería, o es el de la discoteca, o es la empresa de seguros, reaseguros. Bueno, esa actividad debe estar desarrollada dentro del territorio nacional. O los derechos que yo estoy utilizando deben ser utilizados acá en territorio nacional. Estoy utilizando, por ejemplo, la marca ajena, y esa marca tiene que ser utilizado dentro del territorio nacional. Es decir, a eso se refiere la fuente paraguaya. Para que se pueda aplicar lo que es el impuesto a la renta, tiene que ser de fuente paraguaya. Esa ganancia o esa utilidad debe originarse dentro del territorio de la República. No sé si ahí tienen alguna consultita que hacer o estamos bien ahí. Bueno, también los intereses de títulos y valores mobiliarios se considerarán íntegramente de fuente paraguaya cuando la entidad emisora esté constituida o radicada en la República. Es decir, tanto los títulos valores que están generando renta, o los bienes muebles o bienes inmuebles que están de una entidad, ¿verdad?, emisora, que esté constituida, debe estar constituida o debe estar radicada en la República del Paraguay. Bueno, y la asistencia técnica se considerará realizada en el territorio nacional cuando la misma es utilizada o aprovechada en el país. En relación a asistencia técnica también. La cesión del uso de bienes y derechos será de fuente paraguaya cuando los mismos sean utilizados en la República, aún en forma parcial en el periodo pactado.
Acá, por ejemplo, habla también de los fletes internacionales, que serán en un 50% de fuente paraguaya cuando los mismos sean realizados entre el Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay. Y 30% cuando se realicen entre el Paraguay y otro país que no fue mencionado. Es decir, ese fletamento internacional, ¿verdad?, va a ser considerado 50% de fuente paraguaya cuando es realizado entre estos países que les cité, ¿verdad?, entre Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay. Entonces, el 50% de todo lo que se genere, 50% es lo que va a tributar. De ahí es el monto imponible. Y si es con otros países que no son citados acá, entonces es 30% nada más. Es decir, el 30% de todo el monto generado va a ser considerada de fuente paraguaya. Bueno, ¿y cuándo nace la obligación tributaria? Es decir, ¿cuándo nace la obligación de pagar este tipo de impuesto? Bueno, el nacimiento de la obligación tributaria se configurará al cierre del ejercicio fiscal, el que coincidirá con el año civil. Es decir, el cierre del ejercicio fiscal coincide con el año civil. Y ahí es el momento en que nace la obligación de pagar IRASIS. También dice que la administración tributaria queda facultada para admitir o establecer en caso de que se lleve contabilidad de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las disposiciones legales vigentes que el ejercicio fiscal coincida con el ejercicio económico. Bueno, y el método de imputación de las rentas y de los gastos será el de lo devengado en el ejercicio fiscal, es decir, para el crédito y débito fiscal, ¿verdad? Va a ser dentro del ejercicio, es decir, dentro del año. Todos los gastos, ¿verdad?, que se le van a deducir a las rentas, esos gastos deben ser también dentro del ejercicio fiscal. Las rentas, bueno, eso vamos a ver más adelante, es cuáles son los gastos deducibles, es decir, los gastos que se pueden restar a las rentas, es decir, que van a bajar mi renta y entonces yo voy a tributar menos. Ustedes como futuros contadores manejan mucho más esa parte. Entonces, con relación a eso, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cuáles son los gastos deducibles, pero sí estipula de que esos gastos, tanto las rentas, para que esos gastos se le deduzcan a las rentas, deben también ser dentro del ejercicio fiscal. No se le puede restar a la renta un gasto que se generó en el ejercicio anterior. A eso se refiere esa parte del artículo, ¿verdad? Bueno, y con eso terminamos por lo menos esta parte de lo que es el impuesto a la renta de las actividades comerciales, industriales y de servicio. Posteriormente vamos a ir analizando más, ¿verdad? Como por ejemplo, en qué consiste la renta bruta, la renta neta y cuáles son los gastos deducibles, es decir, cuáles son los gastos que se le pueden restar a esta renta de modo que yo voy a tributar menos, porque ustedes saben que cuanto más capacidad contributiva se va a tributar más. Menos renta, entonces se tributa menos. Bueno, no sé si es que tienen alguna consulta que hacer. No, profe. Bueno, si es que quedó claro, entonces nos vamos a ver la próxima semana. Entonces, siempre va a ser el mismo link y la misma contraseña. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias.
Bueno, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.